Vamos con la película de George Lazenby, 007, al servicio secreto de su majestad, del año 69. Pero antes vamos con la séptima pregunta del concurso, de dificultad fácil. ¿En qué país se encuentra el Piz Gloria? A. En Suiza. B. En Suecia. C. En Noruega. O D. En Dinamarca. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Venga, vamos con la A, Suiza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D, Suecia, 1. Y D, C, Noruega, 1. Y D, Dinamarca, nadie, ¿no? Bueno, pues la respuesta correcta será Suiza, punto para la gran mayoría. Esto se aprende en primero de BOR. Porque bueno, esto lo dicen en la película, que tiene que viajar a Suiza. Y realmente se rodó allí. Bueno, pues vamos a continuar. Y aquí el Piz Gloria, pues como sabéis, era un restaurante giratorio auténtico, pero estaba en construcción. Entonces, a cambio de rodar en él, los productores tenían que terminar esa construcción y ya de paso, pues hicieron cosas que hacían falta para la película, ¿no? Pues construyeron también el teleférico, con el teleférico color naranja que les hacía falta, un helipuerto y no sé cuántas cosas más. Y claro, los del restaurante contentísimos porque les acababan la obra, ¿no? Les iba a salir la obra gratis. Pero claro, luego cuando hay que detonar el edificio, eso como siempre va con maquetas. Entonces, la imagen de arriba es el fotograma de la escena, y la imagen de abajo, en blanco y negro, es la maqueta, para que veáis que eran maquetas bastante pequeñas para lo que está representando. En este caso la maqueta la hizo Cliff Cooley, que ya habéis visto antes, que hacía también Made Paintings, era compañero de John Steers en la etapa Bond, y la explosión sí que la hizo John Steers, colocó las cargas pirotécnicas y funcionó muy bien dentro de lo que es los efectos especiales de esta época y debe gustar mucho pues, al público de aquel entonces sobre todo, ¿no? Vamos a ver la escena. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Y bueno, pues aquí, aunque no lo parezca, también hay un truco del departamento de efectos especiales de John Steers, que era el lanzamiento del cuchillo. Aquí en un principio le dejaron al propio George Lazenby que lo intentara, le dar al número 12 del calendario, porque sí, que yo uso cuchillos en Australia natal, siempre era muy prepotente para todo, y por supuesto no lo consiguió. Menos mal que los productores pues habían fichado a un experto lanzador de cuchillos. Bueno, pues esta persona tampoco lo conseguía, porque claro, era muy difícil dar justo al día 12 del calendario. Bueno, pues al final tiraron de John Steers y hizo el mismo truco que ya había hecho en el lanzamiento de cuchillo de Operación Trueno. Hay una escena en la que Jacques Bourbois lanza un cuchillo al brazo de Bond y se clava en la manga con un armario detrás, ¿no? Pues lo mismo, se clava primero el cuchillo y se tira de él con un hilo de caña de pescar, ¿no? Entonces eso queda invisible en cámara y lo que hace es luego invertir el rodaje, ponerlo a la inversa. Entonces parece que se clava en el día, cuando en realidad has tirado el cuchillo hacia atrás, ¿no? Ese es el truco de efecto especial que tenemos aquí. Por supuesto, el decodificador de cajas fuertes es pura ciencia ficción, no existía algo así en el año 69, y todo está hecho pues, con lucecitas, con mecanismos y tal, porque ya incluso las fotocopiadoras eran muy de aquella época, muy moderno, y eran mucho más grandes que el aparato este que le transportan en una grúa, ¿no? El decorado de la cueva también tiene su efecto especial, que es la niebla. Se hizo con el típico truco de usar hielo seco. Eso se sigue usando incluso en películas recientes, triturar hielo seco para generar la niebla del suelo. Esta cueva de Campbell también tiene su truco, es un matte painting sobre cristal. La verdad es que está muy bien hecho, pasa muy desapercibido, pero también es uno de esos matte paintings de Cliff Cooley, del que he hablado antes, que hizo también lo del decorado del torneo de ajedrez de Desarrollo con Amor. Este cuarto de engranajes también está plagado de efectos especiales, llevó además mucho tiempo de rodar, como 2 semanas, porque claro, está hecho todo pues, muy parecido a la realidad. Está hecho en un decorado, y claro, los engranajes normalmente los hacen en fibra de vidrio porque se maneja mejor, pero tenían miedo de que igual luego si te equivocas en una medida o no encajan bien los dientes, no van a funcionar. Entonces, por una vez se usó madera de roble para hacer los engranajes, ¿de acuerdo? Y luego John Steers tuvo que poner este aparato que tiene el camarógrafo en la espalda, que es un pequeño motor para que le arrastre hacia atrás mientras George Lazenby avanza, porque claro, está manejando la cámara colgado, ¿no? Bueno, pues decía el camarógrafo Alec Mills, que esto os lo conté en la charla que hice de este camarógrafo,
que, aunque estaban solo a 1 metro del suelo, pues que lo pasaba mal, porque claro, el motor este, como no se detenga a tiempo, me choco contra el engranaje, ¿no? Tenía un poco ese miedo. Pero nada, está muy bien diseñado por John Steers y le movió justo la cantidad de metros que hacía falta, ¿no? Otro truco que hay en esta escena, cuando se ve el foso, digamos, del cuarto de engranajes, es un matte painting también. En realidad estaban trabajando a 1 metro de altura así, pero con un efecto de pintura sobre cristal, parece que es un foso interminable, ¿no? En cuanto a las ametralladoras, también son de efectos especiales, porque claro, no se puede usar ni las reales ni las de fogueo por el peso. Para esquiar con ello es muy pesado, tiene que llevar algo más ligero. Bueno, pues las construyó el equipo de John Steers en fibra de vidrio y los fogonazos son en realidad fogonazos eléctricos. Se hizo de forma eléctrica, no son tampoco ni siquiera balas de fogueo. Esta avalancha sí que es de verdad, pero luego vamos a ver que también hay efectos especiales. Esto lo que se hizo fue lanzar 5 o 6 calderos con dinamita desde un helicóptero y explotaron esto. Claro, dice que se pasaron porque les vino la avalancha hacia los camarógrafos y les cubrió hasta 1,20 metros de nieve. Fue una auténtica barbaridad, lo pasaron bastante mal en el rodaje e incluso generaron una grieta en la montaña que fue visible décadas después de haber rodado la escena, ¿no? Una auténtica pasada, pero bueno, por eso son tan realistas en muchas de estas películas, porque intentan hacer todo de verdad. Esta escena estuvieron a punto de no meterla a la película porque era súper costosa. Todo eso de contratar un helicóptero con la dinamita, el equipo de rodaje y tal, y los productores dijeron, bueno, pues igual para ahorrar costes quitamos esto. Y dijo Peter Hunt, no, ni hablar, porque esto sale en novela, es escena fundamental, hay que meterla al precio que sea. Y pagaron y la hicieron, ya digo, de verdad. Esto lo rodó, por cierto, el futuro director de 5 películas Bond, John Glenn, que aquí ya se iniciaba en la saga como director de segunda unidad, y lo que hizo fue duplicar el celuloide y mandarlo en 2 aviones a Londres por lo que pudiera pasar. No quería perder ese metraje porque valía su peso en oro, que se dice, ¿no? Pero aún así también hay otras tomas que son de efectos especiales. Esto, por ejemplo, está hecho con una maqueta, construida también por Cliff Cule, que hemos dicho antes, metían por ahí unos muñecos deslizándose y tal, o lo combinaban con los actores con composición óptica, que se dice, e incluso en los primeros planos medios de los actores, también hay truco. No podían esquiar por el tema del seguro, el seguro no cubre a un actor esquiando porque se supone que es algo muy arriesgado, te puedes romper una pierna muy fácil, se para el rodaje y lo tendrá que pagar el seguro. Bueno, entonces para evitar que los actores rodasen lo de esquiar, sobre todo son dobles, son especialistas, y cuando se les ve más de cerca, están de rodillas sobre trineos. Y ese truco se ha seguido usando incluso en la etapa Brosnan, lo de ponerles en trineos para los planos cercanos. Y en este caso en concreto, para hacer el efecto de que viene la avalancha, pusieron un helicóptero cerca para que las aspas levantaran la nieve hacia ellos. Y así dar un poco más de impresión de que se les está aproximando la avalancha. Todos son pequeños trucos que pasan desapercibidos. Y bueno, pues aquí veis que salto a esta película. No voy a Diamantes para Eternidad del año 71, ni 007 Vive deja morir del 73, ahí no estuvo John Steers, probablemente porque estaba ocupado con otras películas, y regresó ya con El hombre al pistola de oro del año 74. Y aquí dejó la saga Bond, por lo que he dicho antes, fue su 7ª y última película de la saga Bond, porque cambió el modus operandi. Aquí cada uno iba mucho a su bola, quiero llevarme yo mi medallita, no había buen trabajo en equipo, y encima también echó en falta calidad en los guiones. Los guiones cada vez eran peores, se justificaba peor, en su opinión, el uso de efectos especiales, y dijo, yo no hago más, me retiro ya con esta, y luego hizo pues, películas de otras sagas y otro tipo de cine, ¿no? Pero la saga Bond se despidió con esta película por esos motivos y sobre todo por el método de trabajo, ¿no? Vamos con la octava pregunta de dificultad media. ¿De qué marca era el coche de Francisco Escaramanga? La marca: A. Chevrolet, B. Jaguar, C. AMC o D. Ford. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vamos, la A. Chevrolet, 1, 2 votos. B. Jaguar, ningún voto. C. AMC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y D. Ford, un voto. Bueno, pues la respuesta correcta era AMC, punto para la gran mayoría. Pero como a veces... Bueno, pues os explico. ¿Por qué se usó la marca AMC, American Motor Company, en esta película? Porque el piloto que hizo el salto de 360 grados del coche de Bond, que era una AMC Hornet, pues era el coche que manejaba en sus espectáculos y era el que estaba acostumbrado a utilizar. Luego, de todas formas, tuvieron que aplicarle muchos trucos. En primer lugar, calcular velocidad, inclinación de la rampa y demás con un ordenador de la época de una universidad, que ya sabéis cómo eran los ordenadores de la época, que ocupaban una habitación entera. Calcular esas cosas. El volante le tuvieron que poner en el centro para que el coche estuviera equilibrado.
y entre esa serie vamos a decir, de datos, pues hicieron el salto en la primera toma y fue una auténtica pasada. Aún así habían puesto un buzo en el río por lo que pudiera pasar y había una ambulancia cerca, pues hubiera un accidente. Pero lo hicieron en la primera toma y muy bien. Entonces aquí la anécdota es que bueno, pues contrataron como patrocinador a AMC y entonces el coche de Scaramanga es un AMC Matador también de esa marca. Y claro, que AMC no se vendía en Tailandia, que es donde se hace la película, entonces tuvieron que hacer la escena del concesionario, construyeron el concesionario y aparte que luego iban a romper el cristal, ¿no? Y ahí aceleró al máximo el piloto para salir disparado del concesionario y el coche no se movía, y venga a acelerar, soñaba la rueda y el director, que en este caso era Guy Hamilton, oye, pues que no está salido, pero dale, venga, va rápido y tal. Y es que habían encerado el suelo la noche anterior en el decorado y las ruedas no se movían. Tuvieron que repetir la toma porque no había manera de sacar el coche a esa velocidad, ¿no? Y otra anécdota que tenemos aquí es que la prensa, cuando ya sabéis hacen las reseñas típicas de las películas, no se creyeron que el salto del coche de 360 grados había sido de verdad. Pensaban que era efectos especiales con una maqueta o otra cosa, porque era la primera vez en la historia que se hacía esa acrobacia. Y eso que Cavi Broccoli había llevado a gente de prensa al rodaje allí en Tailandia, para que vieran en directo que eso se iba a hacer de verdad y se hizo en una toma. Bueno, pues a pesar de eso, mucha gente no se creyó que eso se había hecho de verdad y sí creyeron, sin embargo, el despegue de la AMC Matador, que está hecho con una maqueta, porque está hecho con mucho realismo también por parte de John Steers y compañía, y se creyeron más el despegue del avión, que sí que era falso, ¿no? Pensaron en utilizar un coche volador de la época, había muchas patentes por la época de coches voladores, siguen existiendo actualmente coches voladores que no se comercializan mucho y tal, son más que otra cosa inventos, ¿no? O prototipos, y dijeron que no porque había habido accidentes mortales por aquel entonces ya, ¿no? De que se despegan, por ejemplo, las alas y caía el coche. Había ocurrido ese tipo de accidentes y dijeron, no, esto es muy arriesgado, por una vez vamos a hacerlo con efectos especiales. Entonces John Steers hizo estas alas, digamos, falsas para decorar el coche auténtico que maneja Christopher Lee, el AMC Matador, y luego se construyó esta maqueta muy realista para la que compraron una turbina especial para que la levantara. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Primer fallo, les llegó la turbina 2 meses tarde, porque era de un fabricante, y luego encima no tenía la suficiente potencia para que la maqueta despegara. Entonces tuvieron que esperar a un día en la que la presión atmosférica, la presión barométrica fuera baja para que pudiera despegar. Ahí tenemos también una anécdota relacionada con este efecto especial. Vamos a ver la escena. Puertas. Pues ahora ya dejamos la saga Bond, porque había hecho esas 7 películas, y bueno, pues como he dicho al principio de la charla, habría que destacar La Guerra de las Galaxias del año 77, porque aquí sí que recibió también un Oscar, fue el segundo y último Oscar de su carrera, en compañía de varios miembros de Industrial Light and Magic, y aquí hizo un poquitín de todo, ¿no? Por ejemplo, trabajó en las unidades por radiocontrol de R2D2, aquí le vemos tumbado, pues reparando una de las unidades, y aún así, pues claro, también había problemas. Esto, por ejemplo, cuando rodaron en Túnez, ya sabéis que hacía de Tatooine, pues a veces había interferencias entre el control remoto de R2D2 y los walkie-talkies del equipo, y no funcionaba R2D2 y tenían que tirar de él con el típico cable de caña de pescar, ¿no? El típico caña invisible. El que sí funcionó muy bien es aquel en el que estaba dentro el actor enano Kenny Baker, porque ese cable era estar quieto, a lo mucho girar un poco la cabeza, y él pues se movía como si fueran zancos para hacer los temblores del personaje y darle un poquitín más de personalidad, ¿no? Pero cuando está en movimiento son siempre unidades R2D2 construidas por John Steers y compañía. También trabajó el deslizador de Luke. Aquí, por ejemplo, cuando le vemos de lejos, el truco está en tapar las ruedas con espejos, cuando vemos planos así alejados. Esto lo construyeron a partir de un coche existente de 3 ruedas que había en el Reino Unido y le pusieron, por supuesto, luego un armazón correspondiente al vehículo, ¿no? Otros planos, por ejemplo, cuando se está parando el vehículo o cuando está marchándose a otro lugar, lo que hacían es colgar el vehículo de un brazo de madera giratorio, como si fuera así una atracción de feria casi, y así pues hacían simplemente la llegada. Lo filmaban de un ángulo que no se veía el brazo de madera y así te parece que está en el aire, ¿no?
El único efecto que aquí no consiguió, que luego lo retocó con el ordenador George Lucas en la edición especial del 97, porque no le había gustado cómo había quedado, era cuando pasa por el pueblo de Mos Eisley, por el puerto espacial de Mos Eisley, se veían las ruedas y había que borrarlas de alguna manera, pero claro, sin ordenador en aquella época, lo único que pudieron hacer fue untar de vaselina la zona fotograma. Entonces claro, quedaba como una especie de campo de fuerza, lo llamaron así, para disimular las ruedas en ese plano en concreto. Luego ya digo, en el 97, pues vino George Lucas con la informática y lo borró digitalmente para que quedara igual que el resto de tomas, en el que no se veían las ruedas, ¿no? Vamos con la novena pregunta del concurso. ¿Qué efectos especial no consiguió hacer John Steers en esta película? Dificultad difícil, evidentemente. A. Cazas espaciales. B. Espada de luz. C. La voz de Chewbacca. O D. La explosión de la estrella de la muerte. Ahí tenéis las opciones. Venga. A. Los cazas espaciales. Ningún voto. B. La espada de luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. La voz de Chewbacca. 1, 2 y 3. Y D. La explosión de la estrella de muerte. 1 y 2. Pues es muy repartido porque es dificultad difícil. Y la respuesta correcta es la espada de luz. Punto para la mayoría porque habéis acertado 7 personas. Él llegó a hacer un plano de cazas espaciales, pero bueno, generalmente los cazas lo hacía John Dristra y otros compañeros. La voz de Chewbacca, como es un tema de sonido, era Ben Baird, diseñador de sonido, que grababa muchos animales, como leones, perros, etc. Luego los distorsionaba, los daba la vuelta, tal, y esa es la voz de Chewbacca, sobre todo de osos. Y la explosión de la estrella de la muerte pues se encargó gente de ILM, ¿no? Pero la espada de luz, este es el intento que hizo él, que le dieron por inválido. Luego lo tuvieron que hacer de otra manera. ¿Cómo lo hizo él? Le veis aquí a mano izquierda, pues con un compañero probándolo. Parece que funciona, pero claro, depende la iluminación de la escena, el ángulo de cámara y tal, no siempre se veía, porque esto se hizo para ahorrar costes en cámara. Con esto quiero decir que era una barra giratoria de madera que tenía tiras, vamos a decir, reflectantes. Entonces con los focos del cine te da efecto de que está, pues como veis ahí, iluminado, ¿no? Pero realmente es un palo que está girando. Bueno, pues esto no funcionó bien, lo descartaron. ¿Cómo lo hicieron al final? Pues de la forma más complicada, más cara, que es fotograma a fotograma, por rotoscopia, dibujando los haces de luz. Fue un trabajo de chinos para ILM y por eso ya en el Imperio Contraataca y en el Retorno de Jedi lo derivaron a otra empresa. Había otra empresa solo haciendo las espadas de luz porque era agotador. Luego ya, de la amenaza fantasma en adelante, es decir, del año 99 en adelante, se hace el programa mucho más fácil. Pero en aquel entonces se tuvo que hacer a mano y era realmente agotador. El truco suyo, pues eso, era más económico y para una película de 11 millones de dólares, pues hubieran ahorrado algo de dinero, ¿no? No hubo manera y tuvieron que hacerlo fotograma a fotograma. Vamos a ver ahora la entrega de los Oscar, en la que vamos a ver a John Steers y varios miembros de ILM recibiendo el Oscar. There are 2 nominations for Best Achievement in Special Visual Effects this 50th anniversary year, and they are Roy Alborgast, Douglas Trumbull, Matthew Jurisic, and Gregory G. And Richard Jurisic for Close Encounters of the Third Kind. John Sears, John Dijkstra, Richard Erdland, Grant McCune, and Robert Blalock for Star Wars. And the winners are John Steers, John Dijkstra, Richard Edlund, Grant McCune, and Robert Blalock for Star Wars. Somebody's got to say something. Can I say something? Yeah. Well, ladies and gentlemen, this is a fantastic feeling to be up here with these guys, fantastic guys, wonderful American crew, and please don't forget the British guys that work with me just to make it possible to be here. And thank you, Gary and George. Fantastic. Thank you. Bueno, pues aquí, como les se puede comentar, que ya no dicen lo del ganadores, dice, ahora dicen el Oscar va para...
Pues fíjate lo de la política, ¿no? Lo que tiene un poco de pasotismo es la presentadora o va muy lenta. No, porque le costaba Tarda 20 pronunciar, años. con los nervios igual le costaba pronunciar los nombres, no lo sé. Y bueno, pues ahí pues ha hecho eso gracias al equipo británico también, porque es una mezcla de ILM en California con equipo británico en Inglaterra y en Túnez, ¿no? Entonces, bueno, pues quería dar también las gracias a sus compañeros. Y bueno, vamos ya con Nunca digas nunca jamás, del año 83. Y aquí la anécdota es que no trabajó en esta película, porque no, sencillamente porque no le llamaron. Pero dice, si me llegan a llamar, me hubiera animado, porque claro, como está hecho por otros productores, pues no es de la EO, pues igual tienen otro modus operandi, igual pues mira, me hubiera animado. Pero menos mal que no fue así, porque luego a nivel de producción fue todo un desastre esta película. Sean Connery la calificó de retrete, Kim Basinger se quejó de lo mismo, muy mal organizado el rodaje, muchos problemas, y llegó a decir Kim Basinger, si no llega a ser por Sean Connery y el primer asistente del director, la película no sale adelante. Estaba mal organizada, el productor ausente muchas veces, y había problemas eso, a nivel logístico, a nivel de rodaje, ¿no? Luego salió más o menos bien, dentro de las posibilidades de la película, pero es verdad que a nivel de rodaje pues no gustó, y digo, pues mira, menos mal que John Sturges no la llamaron, porque le hubiera pasado igual mal, ¿no? Y aquí hay que comentar que sí que hay gente de la familia Bond que se animó a participar, pero hay gente que les llamaron y dijeron no, porque yo quiero ser fiel a la familia Broccoli. Por ejemplo, llamaron a John Barry y dijo, no, yo soy fiel a la familia Broccoli. Llamaron a Bob Simmons, el doble de Sean Connery, no, yo soy fiel a... Pero hay gente que no le importaba eso, y por ejemplo, Vic Armstrong, que había sido doble de George Lazenby y doble de Roger Moore, no le importó ser el doble de Connery en esta película. O sea, hay gente que no lo consideraba una tradición, vamos a decir, y sí se animaron a participar. Intentaron conseguir el máximo número posible de gente de la familia Bond para conseguir los mejores resultados, ¿no? Vamos con la 10ª y última pregunta del concurso. ¿En qué película volvió a coincidir con Sean Connery? Veréis por qué es de dificultad fácil. A. FX, efectos mortales. B. La máscara del zorro. C. Aventuras en el Sáhara. O D. Atmósfera cero. Ahí tenéis las opciones. Venga, A. FX, efectos mortales. Ningún voto. B. La máscara del zorro. Ningún voto. C. Aventuras en el Sáhara. Ningún voto. Y D. Atmósfera cero. Puntos para todos. 12 puntos. Porque es la única película que ha hecho Connery de las 4. De ahí viene que sea categoría fácil. Comento que aquí pues trabajó una vez más John Sturges con Sean Connery, y aquí pues en Atmósfera cero pues hizo un trabajo increíble con el tema de la estación espacial de esta película, y funcionó pues bastante bien. A ver, no fue un taquillazo, todo hay que decirlo, pero con el paso del tiempo pues lo típico se ha revalorizado un poco más, porque ya sabéis que está inspirada en una película de oeste mítica que era Sol ante el peligro, pero ambientado en el espacio, ¿no? Entonces ya digo, pues igual en su día pues no fue un taquillazo, pero estaba muy bien hecha a nivel de efectos, y se ha revalorizado un poquito con el paso del tiempo. La que sí que fue mala y sigue siendo mala y hablan mal de ella es Aventuras en el Sáhara, pero bueno, por parte de John Sturges, muy buenos efectos especiales. Y la que sí funcionó muy bien fue La máscara del zorro del año 98, esta sí que funcionó a nivel de público, a nivel de crítica, tuvo buena taquilla, y de hecho tuvo una continuación en el año 2005, dirigida por Martin Campbell, director Bond de GoldenEye y Casino Royale. Bueno, pues aquí John Sturges, como siempre, muy bien, sobre todo con el tema de efectos mecánicos, efectos en el set de rodaje. Es una copia de película. Y bueno, pues aquí quería comentar esta película, aunque no sea un peliculón o no sea un gran taquillazo, es la de FX Efectos Mortales del 86, porque está basado en una experiencia que le pasó a John Sturges, que es que le vino un agente del gobierno americano a pedirle a ver si puedes falsear un asesinato con efectos especiales, y él por supuesto se negó. No le gustó nada la idea, pero con ese concepto se hizo el argumento de esta película, o sirvió de inspiración para el argumento de esta película, y claro, como era de bajo presupuesto, a poco que recaudó, pues se consideró un éxito, y de hecho luego tuvo segunda parte. Lo que pasa es que ya no estuvo John Sturges y bajó mucho la calidad del guión y no tuvo la misma calidad que tenía esta.